Hola, ¿qué tal? El día de hoy, bueno, vamos a comenzar nuestras clases prácticas de epistemología y fundamentalmente me, me interesa iniciar las clases, por supuesto, dándoles a ustedes la bienvenida a este curso y partiendo de una especie de anécdota de la que habla el profesor Carlos Garay en el programa de nuestra materia. Él habla de una persona que está en, en su casa y esa persona sale y cuando sale se encuentra con un grupo de gente que está conversando sobre algo que ha sucedido y cada uno da su versión de lo que está sucediendo. Algunas son un poco contrapuestas, otras son complementarias, otras son simplemente distintas unas de las otras, ¿no? La persona escucha a cada una de esas personas que están allí, a cada uno de los integrantes del grupo, y finalmente se forma su opinión y se marcha. Y esta sería una hermosa metáfora para que ustedes vean lo que nosotros esperamos que suceda en nuestra cursada. Esa persona que sale, se fuera, son ustedes, cada uno de quienes se acercan a nuestra materia. Lo que está pasando, o lo que ha sucedido, es que el ser humano está haciendo ciencia. Y todas esas personas que están hablando acerca de lo que ha sucedido, ese grupo de individuos que habla sobre lo que está sucediendo, son los distintos textos que están en diálogo. ¿Sí? Eh, Por supuesto que nos interesa que cada uno de ustedes tenga un conocimiento de ello, pero nos interesa también fundamentalmente que ustedes puedan descubrir las razones por las cuales cada uno dice su versión de los hechos, y fundamentalmente nos parece muy valioso que cada uno de ustedes se forme su propio pensamiento, su propio concepto acerca de lo que sucedió. O sea, que no nos repitan de memoria lo que dijo tal o cual vecino que está hablando, sino que se forme su propia opinión eh, fundada. Así que bueno, eh, dicho esto, la idea de hoy es, bueno, dar un acercamiento a la materia. Eh, Me interesa puntualmente seguir las raíces epistemológicas de, bueno, de la palabra epistemología, metodología, investigación que se encuentran en el título de nuestra materia, ¿no? Por supuesto que tanto la epistemología y la metodología de la investigación, en nuestro caso, se refieren a la psicología, ¿no? Eh, si nosotros analizamos la palabra epistemología desde el punto de vista epistemológico, nos encontramos con que es una palabra compuesta que está formada por la palabra logos y la palabra episteme. Por supuesto dijimos que es una palabra de origen griego y que tiene dos palabras, que si nosotros, y episteme, si recuerdan un poquito los textos platónicos que han visto en la introducción a la filosofía, hace referencia a un conocimiento bien fundado, ¿no? Y la expresión del logos es lo que, la raíz que se encuentra en la palabra logía, ¿no? Entonces el logos es un conocimiento racional basado en hechos. Entonces podríamos pensar que las epistemología es un estudio del saber científico, es una reflexión de segundo orden, ya que la ciencia habla de la realidad y convierte a la realidad en objeto de estudio, pero nosotros a su vez, cuando hacemos epistemología, convertimos a la ciencia
el objeto de estudio, que a su vez tiene un objeto de estudio que es la realidad. En ese sentido es una reflexión de segundo orden, ¿no? La epistemología estudia la forma en que se produce el conocimiento, la forma en que se justifica, la forma en que se aplica y también la forma en que se difunde, entre tantas otras cuestiones, ¿no? La palabra metodología también es de origen griego. eh, Ahí volvemos a encontrar la palabra logía, que es un derivado del logos, que es el estudio racional, eh, basado en hechos de lo que denominaríamos el método. Pero método a su vez es una palabra compuesta por dos, ¿no? Odos, que significa camino, y meta, que en realidad está abreviado allí con el prefijo met, que significa más allá. La misma, el meta del método es la misma partícula que encontramos, por ejemplo, en metafísica, eh, un estudio de lo que está más allá de la física. Y acá sería un estudio de lo que está más allá de los caminos que nos conducen a conocimiento. Cuando nosotros hacemos ese estudio de colocarnos más allá de esos caminos, eso es lo que nos permite eh, es ver los caminos en su conjunto, ver el modo en que están diseñados esos caminos eh, y la razón de ser de los mismos, ¿no? Y esto es lo que nos invita a colocarnos más allá, es tener una visión global de los distintos caminos que conducen al saber científico. Eh, y bueno, por supuesto, al modo en que se generan nuevos conocimientos, los caminos que refieren a la formación de nuevos conocimientos y también los caminos que permiten validar el conocimiento ya establecido. Y la palabra investigación, si seguimos raíces, vamos a encontrar que está vinculada a seguir vestigios. Es la búsqueda de conocimientos nuevos en base a señales, a huellas. Y por supuesto, esa búsqueda conduce a descubrimiento. Había una reflexión de un filósofo que decía que la naturaleza le gusta ocultarse. Es decir, que si bien la realidad es accesible a nuestro entendimiento, hay una parte de la misma que no es del todo fácil de acceder, o sea, no está completamente a la mano, sino que para llegar a esa realidad oculta, eh, esa realidad que no se muestra de manera patente, nosotros para mostrarla de esa forma tenemos que seguir vestigios, tenemos que seguir señales. Y eso es lo que nos conduce a nuevos conocimientos eh, y por supuesto que nos permite ir del no saber al saber, nos permite todo descubrimiento, permite dar ese paso de lo no sabido a lo sabido. Y por supuesto que ese paso solo lo damos a través de reconocer nuestros propios límites o nuestra propia ignorancia. El programa lo vamos a encontrar dividido en 4 partes, el programa de los prácticos. La primera es la relación entre las ciencias y otras formas de saber. Nos vamos a detener particularmente en los vínculos entre la ciencia y el mito. Vamos a ver que si bien ha habido toda una larga tradición que nos invita a pensarlos como opuestos, no necesariamente tenemos que apegarnos a esa tradición. Por otro lado, vamos a ver que una de las primeras reflexiones
de nuestros tiempos, hechas desde la epistemología, ha nacido en el positivismo. O sea, que los positivistas fueron como uno de los primeros en comenzar a reflexionar sobre la ciencia. Vamos a ver que hay distintas variaciones de este movimiento, que fundamentalmente se concentraron en mostrar que la ciencia necesita estar avalada por hechos y que la objetividad de la ciencia se basa en ese aval y en cierta manera hasta se garantiza por ellos, ¿no? Y por supuesto por la reflexión racional y lógica, ¿no? Después vamos a ver que versión de los historicistas sobre la ciencia cambia un poco porque los historicistas se dan cuenta que lo que una determinada comunidad de científicos considera hechos, objetivos, va variando de acuerdo a cómo cambia la historia. Lo que se muestra como evidente en una época no lo es tanto en otra. Es decir, que lo que se entiende por hecho se va modificando con el tiempo. Y entonces allí empieza a aparecer como importante el logro del consenso de los científicos y el establecer las condiciones que debe cumplir un sujeto para convertirse en el parte de una comunidad científica, ¿no? Y para acceder, por supuesto, a la objetividad. Y finalmente vamos a ver cómo hoy en día podemos enfrentar estos desafíos y estas tensiones que se presentan a la hora de pensar la actividad científica y, por supuesto, la psicología en ello, ¿no? Y allí nos va a ser de una enorme utilidad la propuesta del profesor Carlos Garay de una epistemología neonaturalizada. Vamos a darle mucha importancia a las preguntas, ¿no? En el curso, las preguntas que vayan surgiendo en ustedes, y los vamos a invitar a que ustedes puedan formularse esas preguntas, ¿no? Porque, entre otras cosas, a través de las preguntas nosotros podemos ir reconociendo los problemas que subyacen a las reflexiones y a los textos. Por otro lado, las preguntas nos permiten iniciar el viaje que va desde lo que nosotros conocemos hasta lo que no conocemos, para volver conocido aquello que desconocemos. Parece una especie de trabalenguas esto, pero en realidad no es demasiado difícil de entender. Nosotros siempre vamos a hacernos una pregunta en base a los conocimientos que tenemos, pero para que haya una pregunta tenemos que darnos cuenta que hay algo que no conocemos, que hay algo desconocido. Entonces la pregunta nos invita a no dejar ese territorio de lo desconocido en manos de otros, sino que nos invitan a acceder a ese territorio de lo desconocido. Pero por supuesto, una vez que comenzamos a acceder a ese territorio de lo desconocido, lo empezamos a conocer. Entonces, esa es la magia de las preguntas, ¿no? Por otro lado, las preguntas también son expresión de nuestro deseo de saber, ¿no? Porque de nada serviría que ustedes nos repitan un texto de memoria por el simple gusto de hacerlo, si no son capaces de sentir el deseo de saber.
el deseo de saber es la raíz de toda investigación, o al menos es una de las raíces más importantes que nutren la tarea de investigar. Y por supuesto que nos interesa mucho estimularlo a través de los prácticos, ¿no? Eh, y por supuesto las preguntas generan interpelaciones al saber que nosotros disponemos, ¿no? Porque nos obligan a avanzar eh, un poco más allá del conocimiento disponible. Y obviamente que convocan a respuestas, ¿no? Las preguntas que nos van a ocupar eh, en el primer ítem es, bueno, ¿cómo podemos diferenciar la forma del saber científico de la que no lo son, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir el saber científico de otras formas de saber? Eh, El saber científico en los últimos tiempos se ha mostrado muy eficaz, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo conocimiento científico requiere de una justificación, ¿no? Y la- las fronteras que separan la ciencia de la no ciencia no son fijas, sino que son más bien móviles. Eh, Esta pregunta, por supuesto, que nos lleva al plano de, de la justificación del conocimiento, ¿no? Eh, y por supuesto que evidentemente parecería que la ciencia tiene un modo de justificar el conocimiento distinto a otras formas de saber. Y vamos a tratar de dilucidar en qué consiste eso, ¿no? Y, y por lo menos ir abriendo la reflexión sobre aquello que supuestamente tendría la ciencia y otras formas de saber no tendría. Eh, o tal vez esté la cuestión de que no se trata de que las ciencias tengan algo que las otras formas de saber no tienen, sino más bien que la ciencia tenga en un grado mayor el saber que los otros tipos de conocimiento no tienen. Allí tenemos ahí un lindo planteo para pensar, ¿no? Y por supuesto que a lo largo de los tiempos se han ido generando diferentes formas de respuestas a establecer el modo en que se tiene que justificar el saber. Pero está claro que el saber científico tiene un modo bastante peculiar de justificar sus afirmaciones, eh, a diferencia de otros tipos de saber. Y también el modo de acceder al saber es bastante distinto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la religión, que ellos acceden al saber a través de la revelación de una palabra a lo que la religión considera sagrada y a la cual hay que desentrañar. Algo parecido pasa con el mito, ¿no? Entonces ahí vemos que tanto en la justificación como en el acceso al conocimiento vemos algunas diferencias significativas. Y por supuesto que hay relaciones muy complejas entre las ciencias, el conocimiento científico y las otras formas de saber, y vamos a tratar de indagar un poquito. Bueno, ¿cómo eh, proponían los positivistas justificar los conocimientos? Esa va a ser una de las preguntas centrales, ¿no? Eh, Muchas veces el tema de la justificación del conocimiento,
bueno, va acompañada también de la forma de acceso al saber, ¿no? Los positivistas, vamos a ensayar algunas respuestas, ahora tentativas para que ustedes vayan imaginando. Se puede pensar que la forma típica de justificar el conocimiento es a través de la verificación, donde a cada afirmación se le buscan hechos que de algún modo la convaliden. Eh, eh, en este sentido, una posibilidad de buscar respuestas a la forma de validar el conocimiento científico para los positivistas es a través de la observación, ¿no? Y por supuesto eh, que muchas afirmaciones que contienen términos no observables, en última instancia tendrían que ser reducidos o al menos vueltos a ser los que se conviertan en equivalentes a términos observables, ¿no? Esa es una de las estrategias del positivismo para justificar el conocimiento, para validarlo, mejor dicho, ¿no? Para convertirlo en científico. La otra cuestión que tenemos que pensar es que la justificación, y en esto por ahí son como las contribuciones del positivismo, bueno, reduce la arbitrariedad o los caprichos, ¿no? Exigencia, ¿no? De dar argumentos que fundamenten una afirmación, también reducen el error y, y quitan las creencias caprichosas, ¿no? Eh, en fin, sin embargo, no es sencillo encontrar una manera simple, un elemento o un requisito solo que sea necesario para distinguir la ciencia de otra. Eh, una profesora que durante mucho tiempo estuvo a cargo de la cátedra hablaba de valores epistémicos, ¿no? Y esos valores son múltiples y pueden darse en diferentes grados, y al mismo tiempo un valor puede ser más significativo que otros en determinado momento. Esas son las limitaciones, de algún modo, de la perspectiva puramente positivista. Y la otra cuestión es, bueno, ¿cómo abordarían este tema los historicismos, ¿no? Y allí, bueno, vamos a ver que eh, los historicistas, al ver que el conocimiento científico y lo que se considera prueba y lo que se considera hecho va cambiando en la medida en que cambian las comunidades científicas, por supuesto que eso nos obliga a pensar que no hay justificaciones absolutas en ciencia y que los hechos nunca parecen ser suficientes para probar de manera absoluta una afirmación, ¿no? Y que en última instancia, una de las raíces más fuertes para alcanzar la objetividad científica estaría dada por el consenso. La otra cuestión importante es que, por supuesto, si bien podemos pensar que la comunidad científica puede darse las normas para justificar el conocimiento, eh, evidentemente hay que tener en cuenta qué condiciones tiene que reunir una comunidad para que esas reglas que se da a sí misma para establecer el conocimiento objetivo sean válidas. Porque no basta que alguien diga, o un grupo de personas se vea a sí mismo como científico y que diga que va a dar sus reglas,
para que sea realmente parte de una comunidad científica, sino que para hacer ciencia se requiere algo más que la pura creencia de un grupo en que que lo que ellos hacen es científico y que ellos mismos pueden darse sus propias reglas. Porque así como puede haber arbitrariedad a nivel individual, puede haber arbitrariedad a nivel global o comunitario. Entonces, bueno, empieza a presentarse la dificultad de establecer las condiciones que tendría que tener una comunidad para que pueda asimismo ser denominada científica, ¿no? Y allí hay un problema para los historicistas, ¿no? Eh, bien, después otra de las cuestiones, que es, bueno, las relaciones que se establecen entre la epistemología y la psicología eh, en nuestro tiempo, ¿no? Y cómo pensar también la reflexión sobre la ciencia de hoy en día y cómo ubicar a la psicología en esa reflexión también hoy en día. Esa es la pregunta de algún modo que nos va a guiar en la cuarta unidad. Y bueno, evidentemente eh, hoy en día resulta muy difícil, bueno, asumir posturas radicales, ¿no? Ya sea eh, ultra positivistas o ultra historicistas, porque, digamos, un historicismo extremo nos conduciría a negar eh, la realidad en forma del consenso, donde de algún modo la comunidad podría autodesignarse como científica más allá de cualquier otra eh, cuestión. Y y un positivismo extremo también nos colocaría en una situación incómoda, eh, en el sentido de que no podríamos ver la incidencia de la comunidad en la producción de saber, eh, por supuesto en el ámbito de la psicología eso se notaría mucho más. Eh, entonces, hoy en día, bueno, la epistemología de algún modo eh, intenta mostrar los caminos que conducen al conocimiento correcto, ¿no? Y los caminos correctos que llevarían a ese conocimiento. Y por supuesto que eso no es en sí mismo suficiente, porque tenemos que ver si es viable. Es decir, nosotros, para que se entiendan, nosotros podemos decirle a alguien, mira, para llegar a tal lado tenés que ir por tal camino. Pero esa persona está en condiciones, esa persona real a quien le hemos dado ese consejo, está en condiciones de pasar por ese camino. Y algo parecido pasa con la ciencia, ¿no? Uno le puede decir, bueno, tenés que transitar por este camino, hay un camino que es más correcto que otro, si hay un objetivo que es más correcto que otro, y está bueno que esté esa reflexión, pero también tenemos que ver si las personas reales están en condiciones de alcanzar esos objetivos y de transitar ese camino, ¿no? Entonces allí la cuestión de la psicología se vuelve vital, porque la psicología estudia los sujetos reales. Entonces allí se nos aparece como complementaria de la epistemología y como necesario, pero no solo, por supuesto, la psicología, sino la neurología, la sociología, la lingüística, en fin, la antropología, en fin, hasta incluso la economía. Bueno, toda una enorme cantidad de ciencias podrían tomar parte de la reflexión epistemológica en un sentido muy general. Y bueno, allí se nos presenta la cuestión de cómo poder articular todo eso
Y allí es donde, bueno, entra en juego la propuesta de Carlos Garay para enfrentar estos desafíos, ¿no? Eh, que, bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la ciencia la hacen personas reales, entonces no son ideales. Entonces, uno podría establecer cómo debería ser el conocimiento científico y cómo debería ser el camino que nos conduce a ese conocimiento. Pero no podemos olvidar nunca que quienes van a transitar ese camino y quienes van a llegar a ese conocimiento son sujetos reales, son sujetos psicológicos, son sujetos también que están dotados de un cerebro, que viven en una sociedad, que hablan en un lenguaje, que están condicionados históricamente, en fin. Entonces, todo eso sería parte de la reflexión epistemológica de nuestro tiempo. Y por supuesto, eso nos obliga a hacer un trabajo, digamos, bueno, complementario entre la cuestión ideal y lo que efectivamente ocurre, porque una reflexión centrada solamente en lo que debería ser se vuelve estéril si después no hay nadie que pueda cumplir eso, ¿no? Y por supuesto, cuando se habla de la naturalización de la epistemología, ese es uno de los ejes centrales. Y por supuesto, para llevar adelante esa naturalización, bueno, es imprescindible un trabajo transdisciplinario, interdisciplinario, y es un trabajo también eh, que se lleva a cabo en un diálogo entre pares. No puede haber una disciplina que se coloque por sobre las demás, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, me parece que está bueno rescatar esta cuestión central de que es importante que nosotros, cuando abordemos los textos, nos demos cuenta de que los mismos son respuestas a una serie de dificultades que se presentan de antemano. Que bajo las escrituras de un texto hay problemas. Y esos problemas en el fondo se traducen en preguntas. Entonces, es importante no solo que nosotros tengamos en cuenta lo que el texto dice, sino a qué tipo de preguntas se está respondiendo y al modo en que se está haciendo las preguntas. En ese sentido, bueno, están invitados a acercar a su espacio mental nuevas preguntas, ¿no? Eh, a rescatar el valor de la pregunta como parte de un proceso de formación. Y bueno, también me parece importante en esta primera clase tener presente que las preguntas, eh, por un lado, nos interpelan a cada uno de nosotros al formularlas, pero también interpelan a la comunidad, interpelan a nosotros. Es decir, las preguntas son fuertemente sociales, porque crean lazos comunitarios. Y el saber hoy en día lo podemos pensar en términos comunitarios, en términos de eh, constante interacción entre los seres humanos. No se hace ciencia sentado arriba de una nube solo, sino que se hace ciencia con otros. Y uno de los modos privilegiados de vincularnos con otros en el trabajo de hacer ciencia es a través de preguntas. Bueno, nos vemos la próxima clase.